Bienvenidos a Cultura Cóctel, el podcast de cultura general, entretenimiento y misterio. Yo soy Diego Oropesa desde el Complejo Arqueológico de Pachacamac. Y yo soy Judith Carrión desde la ciudad blanca de Arequipa. Y en esta ocasión les traemos un Blue Lagoon, El asesino del Zodiaco, parte 2. Hola a nuestros queridos oyentes. Queremos compartir con ustedes nuestra emoción y motivación por mejorar la calidad del podcast, tanto en producción como en contenido. Para ello, nos gustaría mucho poder contar con su apoyo mediante nuestra cuenta de Patreon, en la cual, a partir de $1 al mes, nos ayuda a cubrir parte de los gastos que se han ido generando y con los que no contábamos al inicio de este proyecto. Agradecemos a todas las personas que nos han ido dando su apoyo en este tiempo y son quienes nos motiva a seguir mejorando. Mediante la suscripción a la plataforma de Patreon podrán acceder a diversos beneficios que van desde saludos en el programa hasta la elección sin votaciones de un tema de su preferencia, pasando por el acceso a un chat exclusivo donde vamos anotando y votando por los temas de mayor interés, entre otros beneficios con los que recompensaremos su apoyo. Muchas gracias por escucharnos y acompañarnos cada semana. Contamos con ustedes y ustedes cuentan con nosotros. Búsquennos en patreon.com/culturacocktail. Los esperamos. Previamente en Cultura Cocktail. Chan, chan, chan. Ahí va el zodiaquito de la Divina Providencia. Un asesino aterrorizó las calles de California o algo así. Y yo pensando, mira, tú vas por el asesino así, chan chan, y yo pensando en las telenovelas mexicanas, así como que Zodiaco de la Divina Providencia, no me dejes. ¿Qué rayos? No sé si bueno, X. Bueno, es que ya hablamos en el episodio anterior un poco de que el zodiaco no se refiere pues tanto al tema astrológico, sino a una marca de reloj. Sí. Así que es un fail. Sí, cierto. Es un fail muy común que todos podemos pasar porque de verdad suena a astrología, pues no, a Sagitario, Leo, Escorpio, el que mata con la cola, cosas así. A eso suena. Pero no. Exacto. De hecho... Y bueno, recapitulando un poco de lo que ya hemos hablado la semana pasada, que imagino que ya lo han escuchado si están escuchando esto, y si no, pues, ¿qué esperan? Vayan porque no van a entender de lo que vamos a hablar ahora, porque ya en el anterior capítulo les hemos contado un poco esta historia tan sangrienta que involucra desde chicos calentones, un taxista que no tenía la culpa de nada... niños naciendo, de todo. Claro, es que, bueno, el episodio anterior estuvo enfocado más a los inicios del asesino del Zodiaco y a los casos que se han podido confirmar o comprobar. Sin embargo, han habido muchos casos que se le pueden adjudicar a él. Él mismo se enorgullecía de tener en sus manos a 37 víctimas. Sin embargo, solamente se han podido confirmar 5 asesinatos y 2 heridos, que son los de los que hablamos la semana pasada. Ahora vamos a profundizar un poco más en el tema de cómo fue el resto del proceso hasta saber quién pudo haber sido el asesino del Zodiaco en realidad. Tenemos una lista de posibles sospechosos, de sospechosos posibles asesinos. O a lo mejor sí eran asesinos, pero no necesariamente los del Zodiaco, quién sabe. Y también tenemos unas teorías al final. Y exacto. También queríamos hablarles un poquito sobre algunos casos que no eran confirmados, porque llegó un momento en toda esta historia en la que habían demasiados casos que también eran atribuidos al Zodiaco, ¿no? Así es, prácticamente cada asesinato que se cometía, todo el mundo tenía la paranoia de que podía tratarse del Zodiaco. ¿Por qué?
porque él, pues como ya habíamos mencionado en sus cartas, tenía amenazadas a las personas, incluso se llegaba a establecer un toque de queda, había amenazado a los autobuses escolares diciendo que los iba a hacer volar en pedazos instalando una bomba, o que sería muy fácil dispararle una rueda para que el bus chocara o se volcara e ir matando a los niños mientras iban saliendo. O sea, así de descriptivo y sanguinario era, aunque al final esto nunca llegó a pasar. Sin embargo, sí tenía atemorizada pues a toda la población. Y un dato muy curioso, que es justo de esta época, y que quizás sea lo que avivó al asesino del Zodiaco a cometer todos estos crímenes y buscar notoriedad, es que se relaciona con otro caso de otro asesinato que fue muy controversial y muy famoso. Y estamos hablando del de Charles Manson y la familia, que ocurrió precisamente también en California el 9 de agosto de 1969, que es en el transcurso en el cual el asesino del Zodíaco estuvo activo. Entonces, al ver que estaba perdiendo notoriedad por este caso que involucraba a famosos de Hollywood, empezó a tratar de ganar más protagonismo, buscando pues adjudicarse muertes cada vez más violentas y tener a toda la población súper aterrada con su sola presencia, con la mención de su nombre, ¿no? El que no debe ser nombrado. El Voldemort. Así es, referencia a Harry Potter, check. ¡Yay! No, pero es que suena, por como lo decimos ahorita, suena como una competencia de influencers, pero así como de youtubers, pero de asesinos, algo así. Como que, no, perra, no me vas a quitar ahí mi popularidad. Algo así suena. Era puro clickbait. Sí. De hecho, hubieron tantos casos que no eran el modus operandi del Zodíaco, pero que también se le atribuían, incluso ya no solo de asesinatos en sí, sino de secuestros. Y había uno en particular que llama la atención, es de Kathleen Jones, que era una señora que estaba con su bebé, con su niña, y de hecho creo que estaba embarazada, ¿verdad? Así es, su hijita tenía 10 meses y ella ya estaba embarazada de 7 meses. O sea, imagínate lo incómodo que debe haber sido. Sí, tienes razón. Esa gente. Y a esta señora, según el relato de ella misma, dice que primero me parece que le dicen que su llanta está como que mal. Entonces como que le dicen, oye, tu llanta está mal. Entonces ella para el auto, lo revisa y supuestamente el que le dice está mal la llanta, le ayuda a arreglarla. Y con eso ella pues se sube al carro y sigue su camino. Pero luego, pasando esto, otra vez tiene problemas con la llanta y otra persona le dice, ¿sabes qué? Yo te voy a llevar a la gasolinera más cercana para que puedas arreglar eso. O sea, y como que súper atenta a la persona, y la señora se sube, la señora va con esta persona, llegan y la secuestran. Y la secuestra por durante, no sé, 4 horas, me parece. Pero, claro, más o menos, ella declara que han sido 3 horas, pero, o sea, hay ciertas dudas con su declaración, porque, bueno, recordemos que ante ese estado de shock uno no puede contar, pues, muy bien el tiempo que ha pasado, no va a estar pensando, oye, sí, llevo 10 minutos secuestrada. No, lo dudo. Querido diario. El día de hoy me secuestra. Claro, o sea, uno está en estado de shock, pero lo que ella dice que incluso el secuestrador le dijo algo así como que, ¿sabes qué? Tira a la bebé por la ventana y que se muera. Y era como que, ¿cómo? Y que en un momento de distracción del secuestrador ella logra escapar, llega a un lugar y justo en este lugar estaban transmitiendo como que las noticias del del asesino del Zodíaco. Y ella dice, ese hombre es el que me ha tenido secuestrada hace un rato. O sea, he sido víctima del asesino del Zodíaco, me ha podido matar y eso. Entonces, no sé, a mí puede haber sido, pero no tiene para nada la marca del Zodíaco. O sea,
Es un secuestro al paso, me parece. Es que lo que ella aseguraba era que él le iba diciendo que la iba a matar, o sea, le iba amenazando con que le iba a matar, y ella pues estaba aterrada, y por eso es que cuando él baja la velocidad, ella consigue saltar del auto, salir del auto con su bebé y esconderse, ¿no? Entonces probablemente hayan habido otros vehículos cerca o algo que hayan hecho que él no la siguiera, porque si no probablemente les hubiera perseguido, y bueno, obviamente para él hubiera sido muy fácil atrapar pues a una mujer embarazada de 7 meses con un bebé en brazos. Y es ahí cuando... Que a lo mejor estaba herida por la manera en la que como se escapó. Claro, y aparte, o sea, una mujer embarazada pues es muy sensible, muy influenciable a shock. Es por eso que probablemente cuando la llevan a la estación policial y ve el retrato robot del supuesto asesino del Zodíaco, entonces ella dice, él fue, y o sea, puede haber sido producto del trauma o no. Entonces eso es algo que no se sabrá. A eso voy, o sea, si estás en pleno shock de que te acaban de secuestrar y lo primero que ves y dices, sabes que es un asesino súper sonado en estos momentos que están cobrando muchas víctimas, pues no está muy lejos de la realidad que pienses que ha sido él, ¿no? O que tu subconsciente asuma que ha sido secuestrada por esa persona cuando de repente ni siquiera le has visto bien la cara. Entonces, posibilidades. Claro. Ese es el caso, uno de los casos más sonados, creo, de los, valga la redundancia, casos no confirmados que haya sido el Zodíaco. Así es. Y es que en este caso, digamos, que, o sea, no fue una víctima, y como fue tan inconsistente sus declaraciones, o sea, había muchas contradicciones en lo que decía cada vez que lo decía, entonces, que hace que no sea parte del listado oficial, digamos, ¿no? Es solamente un spin-off. Un spin-off, ok. Algo así fue. El tema es que llegaron a haber 2000 sospechosos que pudieron haber sido el asesino del Zodíaco. Oye, creo que está como batiendo récord. Sí, o sea, más de 2000 de hecho. Algunos dicen que hasta 2500, sí. Pero, o sea, imagínate la cantidad de posibles sospechosos. Pero, o sea, obviamente ya sabemos que siempre se van descartando, como vimos, como por ejemplo, en el caso del asesino de la Dalia Negra, así es. Y, o sea, lo curioso de esto es que en los primeros casos, que son los que vimos la semana pasada, de los ataques confirmados, el asesino iba mandando cartas, pero cuando aún no se hacía pública la información. Es como que mandaba algo antes de que se hiciera, antes de que llegara a los medios. Mandaba, incluso los medios a veces se enteraban por las cartas del asesino del Zodíaco, y después la policía era quien lo validaba. Sin embargo, después del evento con Paul Lee Stein, en el cual digamos que casi es capturado, ahí vemos un cambio en su conducta, ¿no? O sea, llegó a mandar una carta diciendo que había secuestrado a una mujer precisamente, y así como adjudicándose pues muchos otros asesinatos, llegando a un total de 37, como habíamos mencionado. Pero lo curioso es que estas cartas iban llegando después de que habían sido publicados en los diarios, no antes, como sí había pasado con los otros, incluso donde había mandado hasta pruebas, ¿no? Vimos que había mandado un trozo de la camisa de Stein, de la camisa del taxista, y ahora no mandaba pruebas, ni tampoco las mandaba, digamos que con anticipación, sino después de que ya era algo público, adjudicándoselo nada más. Y esto nos habla... Saben que ella me dio flojera, pero si siguen habiendo muertes, yo fui. Claro. Y de ahí digamos que podemos ver un claro cambio en su actitud, que probablemente se deba pues al que, o sea, a lo mejor sí se sintió que fue casi capturado en el evento con Stein, y precisamente por eso es que decide ser pues más sigiloso, más cauteloso, para no exponerse de nuevo a que pueda ser capturado, ¿no? Entonces por eso era más fácil adjudicarse asesinatos de otros, para que la gente siga hablando de él, y así que todos le tengan miedo. Para que piensen que sigue activo. Exacto, y así cualquiera pues podría pensar de que él seguía activo. Y aunque la policía lo desmintieran, o sea, ya sabemos que la gente va a seguir pensando de que, oye, si es cierto, si los medios nos mienten, si la policía nos miente, es algo que siempre ha pasado y siempre va a pasar. No, la mejor manera de sembrar terror es crear incertidumbre primero, o sea,
como que sí, puede ser, puede que no, inteligente. Eso mismo. Pero bueno, ahora dennos nombres. Dennos nombres. Dame el maldito nombre. Sí, porque ya, o sea, hemos hablado de 2000 nombres. Obviamente no los vamos a mencionar todos. Si no, sí, vamos a hacer como un rosario de nombres ahorita, ¿no? Misterios dolorosos. Sí. Sí, las siguientes 8 temporadas de Cultura Cocktail van a ser mencionando nombres. Hasta acabar los 2500. Claro, pero digamos que... tenemos algunos sospechosos principales, ¿no? Porque de alguna manera con ellos tenemos coincidencias que pues los hacían parecer que ellos eran el Zodíaco. Así es. Eso es, y precisamente eso es lo interesante o curioso de este caso en particular, que lo diferencia pues de otros asesinatos. Que todos los sospechosos tienen, digamos que como tú lo has dicho, coincidencias o similitudes o sea, motivos posibles de sospecha, pero ni con ninguno se ha podido tener una prueba fidedigna, algo que pueda decir, ya, este es, en ninguno de los casos. Y mira que esto hace cuánto ha pasado y hasta ahorita no se halla una respuesta, ¿no? Estamos hablando de hace 50 años. Son casos que no se cierran, como incluso el de la Dalia Negra y así, o sea, es algo que no tiene una explicación hasta ahora. Así es. Empezamos entonces con uno de los sospechosos que tiene muchas coincidencias en sí. Estamos hablando de Arthur Lee Allen, y de hecho esta persona sí lograron, la policía sí logró tener el permiso de, ¿cómo se dice? De inspección de allanamiento, de su vivienda. De allanamiento. Exacto, de allanamiento de morada. Porque sí, había muchas pruebas que lo podían estar indicando como el posible zodiaco, ¿no? Así es. Por ejemplo, una de las primeras coincidencias se dan en las cartas que él mandaba, como que firmaba como con no sé, si lo ves de frente parece una M minúscula con una colita. Ajá. Pero si lo ves más atentamente puede ser como un 32 simplificado. Ajá. Dice que en abril de 1967 se encontraron 3 cartas anónimas y 2 de ellas se firmaban de manera diferente, de manera diferente a la típica del zodiaco, que ya la conocemos, que es como un redondo y una cruz, que es por eso que se le dice zodiaco. Pero en estas 2 cartas se firmaba con esa especie de 32 que mencionamos. Y este señor Arthur Lee Allen, aparte de que tenía 32 años, vivía en la casa número 32 de Vallejo, California, donde ocurrían los hechos. Y aparte, en 1970, de estos tantos códigos que se mandaban, se crea uno de los códigos que tenía 32 símbolos. Entonces, ¿coincidencia? No lo creo. No lo creo. Bueno, quién sabe. Es que estamos... mira, imagínate de 2000 personas encontrar pues a cada coincidencia que puedan tener. O sea, sí es probable encontrar alguien que pueda tener cosas en común. Pero el tema de que pasa con Arthur Lee Allen es que tiene un perfil pues muy llamativo. Sí, es muy enfermo. Este señor era bien enfermo. Sí. Perdón, pero es que sí lo era. O sea, de hecho me acuerdo que Arthur Lee Allen le encontraron, a él es al que le encuentran los dildos. Sí, también. A él le encuentran los dildos. O sea, tenía un perfil bien extraño porque, o sea, podría haber... De hecho, lo iban a acusar, no me acuerdo si un vecino o su cuñada, no me acuerdo, de posible pornografía infantil. Claro, él había sido como que acusado por pederastia, por acoso. Exacto. Entonces él tenía un perfil muy retorcido. Entonces, de hecho, de él también habla que él tenía un IQ bastante alto. Había estudiado, pero él había estudiado biología, me parece. Y que por eso tenía ciertos permisos para realizar algunos estudios con animales pequeños que los tenía dentro de su casa rodante. Entonces, claro, por eso es que de alguna manera él se libra de muchas investigaciones, hasta donde recuerdo. Ahora,
ya vimos una de las primeras coincidencias, que es la firma esta del 32, que puede ser, como dice Diego, un poquito rebuscada, porque es como que de, mira, acá firma con 32, tiene 32 años, y a lo mejor si le gustaba mucho el número 32 y era su número de la suerte, también lo poníamos. Pero es que hay más coincidencias aparte del perfil retorcido. Por ejemplo, el asesinato de Blue Rock Springs, que fue en un aparcamiento del campo de golf, el de los chicos calentones, ¿se acuerdan? Sí, el sí. de la linterna en la cara, ese asesinato del 4 de julio de 1969, está aproximadamente a 4 minutos de la casa de Arthur Lee Allen, o sea, súper cerquita. Entonces, para haber sido uno de los primeros asesinatos, pues empezar por el barrio puede ser. Aparte de esto, la víctima Darlene Ferrin, que era la mesera, pudo haber conocido a Lee Allen, ya que ella trabajaba como mesera en un restaurante en la calle Tennessee en Vallejo, que estaba como a 10 cuadras más o menos, sacando cuentas de la casa de Allen también. Entonces, de repente incluso Darlene Ferrin atendió a su asesino previamente. Además, recuerda que hablamos en el episodio anterior sobre que Darlene supuestamente habría conocido a su asesino, porque en la fiesta que hizo en su casa se había aparecido pues un personaje que nadie conocía, pero que, o sea, tendría que haber sido de su entorno para poder llegar ahí. O por lo menos de su barrio, pues. Claro, como alguien que está pasando, ve fiesta, yo me meto, o sea, bueno, algo así parecido es lo que le pasó al Zodiaco. Íralo a ver y como que, mira, una pollada bailable, voy a entrar. Así. Claro, sí me voy a colaborar, ¿está bien? Sí me voy a colaborar. Otra coincidencia con Lee Allen, que es como uno de los casos más sonados, uno de los sospechosos más sonados, es que había el asesinato del lago Berryessa del Zodiaco. En este asesinato se usa un cuchillo largo, grande. Y en la casa de Arthur Lee Allen encontraron bastantes cuchillos ensangrentados. Cuando lo interrogan y le dicen, oye, brother, ¿por qué tienes estos cuchillos aquí ensangrentados? Allen dice que los cuchillos ensangrentados que tenía en su auto justo el día del doble ataque del lago Berryessa los había utilizado para matar pollos. Y es por eso que decíamos que él tenía esos permisos de experimentación en animales, y que con eso de alguna manera la libra. Entonces decía, no es sangre humana, es sangre de pollo. Claro, recordemos que este asesinato el del lago Berryessa fue la primera vez que él se vistió con este atuendo tan característico. Ajá. Y pues a pesar de llevar una pistola, los terminó matando pues a cuchilladas, ¿no? Entonces por eso es que se establece una supuesta culpabilidad por haber encontrado este cuchillo, pero pues no se llegó a comprobar en sí que la sangre fuera de ellos. Entonces su teoría de que lo habría usado para matar pollos en lo que aparentemente habría sido una barbacoa con unos supuestos amigos, puede haber sido cierta en teoría, pero viendo el perfil de esta persona, pues ha sido uno de los más grandes sospechosos hasta el momento, ¿no? Pero las coincidencias no paran aquí, ¿o sí? No, hay más coincidencias. Una más es que durante uno de los asesinatos se toma la prueba del calzado del asesino del Zodiaco y se calcula que debería más o menos calzar 10.5, que es la medida en la talla estadounidense. Y esta talla es la misma de Arthur Lee Allen, o sea, sus zapatos, sus pies podrían calzar exactamente con las pruebas de calzado de la escena del crimen. Claro, pero otra cosa curiosa es que, o sea, supuestamente el tipo de calzado que usaba, que eran unas botas así, medio así como militares, eso sí les hizo pensar a los investigadores de que sí o sí este era el culpable, pero luego vieron que este mismo tipo de bota, que aparentemente no era tan usual, que solo tenían acceso pues personas de perfil militar, se había empezado a comercializar por todos lados. Habían millones de estas botas en todos Estados Unidos, así que se tuvo que descartar. Claro, se tuvo que descartar como una prueba fidedigna. Sin embargo, la coincidencia de la talla sí es
algo que lo podría culpabilizar. Que lo podría indicar como el posible zodiaco. Así es. Y hablando de zodiaco en sí, una de las últimas coincidencias es que la mamá del sospechoso, la mamá de Allen, le regala un reloj de la marca Zodiac. Y pues ya sabemos que de esta marca Zodiac es de lo que parte la firma tan sonada de este asesino, ¿no? A lo mejor era como que gracias mami por el reloj, me encantó, voy a firmar así. Claro. Es posible. O sea, aquí todas las sospechas pueden ser tomadas en contra de la persona, ¿no? Así es. Es que todo coincide, todo calza. Así es. Y de hecho uno de los amigos de Lee Allen, en 1971, en julio exactamente, denuncia que él sospechaba que él podría haber sido el zodiaco. Entonces... Y no solo sus amigos, bastantes cosas lo han algunos parientes también, o sea, su cuñada, también pues. Es que él era muy, digamos que era poco sociable, algo hostil con los demás, y esto hacía que generara un perfil como que idóneo para que se trate de un asesino serial, ¿no? No solamente por todo lo que ya hemos visto en cuanto a coincidencias, sino por su IQ bastante alto, ¿no? Y ya habíamos visto que el asesino del Zodíaco era muy muy inteligente, demostraba eso en todos los peritos. Así es. Bueno, este es uno de los sospechosos más sonados, pero tenemos más. Pasemos al siguiente, que es Richard Gaikowski. En este caso tenemos a un personaje que, o sea, digamos que tú lo ves y lo comparas con el retrato robot que se hizo, y sí, como que por ahí coinciden algunas cosas, pero en este caso estamos hablando de un ex militar. Entonces ya habíamos visto que las huellas dejadas de este tipo de bota militar, digamos que podrían también indicarlo a él como un sospechoso, ¿no? Sin embargo, él se había especializado como médico en los años 50, pero fue expulsado por un motivo desconocido. ¿Coincidencia? Yo no lo creo. Algunos dicen por ahí que a lo mejor tendría pues conocimiento de códigos cifrados, aunque tal vez se dedicaba al tráfico de órganos, quién sabe, no sé. La calle está dura. Podría haber sido por su especialidad en médico, pero ya el hecho de haber servido a las Fuerzas Armadas ya te da un conocimiento básico en criptografía, porque es esencial conocer criptografía. De hecho, para las Fuerzas Armadas, para las tácticas militares, es algo muy, muy esencial. Entonces, más coincidencias. Claro, recordemos que después de que él saliera de las Fuerzas Armadas, se empezó a dedicar más que nada pues al tema del periodismo, a ser editor, y digamos que la primera coincidencia que lo señalaría tiene que ver de nuevo con la primera víctima, Darlene Ferrin. En este caso, bueno, su esposo, que trabajó en el Albany Times Union, con sus oficinas en el mismo edificio en el cual trabajaba Gaikowski. Sin embargo, estaban en periódicos rivales. Entonces su conexión previa con estos periódicos indican por qué probablemente el Zodíaco siempre buscaba salir por este medio, porque sabía pues digamos que el poder que tenía la influencia de la prensa en las personas, ¿no? Porque él se dedicaba a eso. Y también puede ser el por qué de repente, si era el esposo de Darlene era del periódico rival, pues a lo mejor por ahí también les tenía ojeriza por eso, ¿no? Así es, pero... competencia laboral. Claro, o sea, imagínate que él quisiera hacer eso para que su diario sea más notable o qué sé yo, pero lo curioso es que él mandaba sus notas a los diarios más influyentes, no al suyo, como para tener la primicia. Pero quizás conocía tan bien el negocio que él no lo hacía pues por fama suya y de su diario, sino por generar un ícono que pueda trascender, ¿no? Él quería eso, notoriedad, y a lo mejor pensaba que en su propio diario no iba a poder tenerlo. O a lo mejor también es por el hecho de que no vaya a ser que comiencen a atar hilos y terminen también sospechando. Porque una vez yo recuerdo que cuando enviaba las cartas él amenazaba.
y la policía obviamente iba a empezar a indagar dentro de los mismos editores de los diarios a los que llegaban las pruebas. Entonces, una manera de alejar las sospechas también es no publicar en su propio diario, ¿no? Claro, igual que hemos visto en posteriores cartas después que él le daba información falsa como para entorpecer las investigaciones, para tener más notoriedad. Entonces, digamos que él tenía mucha expertise en eso. Pero ahora vamos con la siguiente coincidencia. Gaikowski también trabajó en un periódico pequeño llamado Good Times y tenía un marcado sentido antipolicial, y aquí indicaba pues que la violencia estaba justificada. Richard, así se llamaba Gaikowski por si acaso, relataba historias de ficción con detalles que eran muy parecidos a los crímenes del Zodíaco en la vida real. O sea, desde antes de que ocurrieran estos asesinatos, se dedicaba a relatar historias que quizás después serían pues llevadas a cabo prácticamente. Parece como si hubiera estado dando sus planes así como un, no sé, como un adelanto, y después dijo, ¿sabes qué? Esto se oye muy chévere, vamos a hacerlo realidad. Claro, a lo mejor se obsesionó tanto con estas historias que, o sea, sentía que merecían ser contadas y no encontró mejor forma de que, diarios. Exacto, de que ejecutarlos y poder trascender con ello, ¿no? Pero, vamos ahora a la siguiente coincidencia. Richard Gaikowski, al trabajar en el periódico Good Times, tenía como fecha de producción los días miércoles, por lo que era el día más ajetreado y se mantenían ocupados desde la mañana hasta la noche. O sea, como si estuvieran en entrega de taller o algo así. Ay, no me hables de eso, qué horror. Ok. Taller de diseño arquitectónico, el cuerpo. Sí. O sea, escucho taller y se me escarapela el cuerpo. Claro, pero lo curioso, ahora volviendo un poco al tema, antes de que empecemos a divagar como siempre, es que desde que empezaron a llegar las cartas del Zodíaco, llegaban en cualquier día de la semana, pero nunca llegó un miércoles. ¿Coincidencia? No lo creo. Porque es un asesino responsable. Sí, es un asesino responsable. Y trabajador, ¿no? Es bien luchón. Trabajador, uno sabes que la calle está dura y no te puedes nada más vivir de una sola cosa. Yo me imagino, ¿no? Es como que, ¿sabes qué? Hoy día es miércoles, tengo que terminar mi entrega y ya mañana mando la carta. O sea, su agenda debería tener ahí. Querida agenda. Lunes, asesinar. Martes, contar. Miércoles, puto día de trabajo. Jueves, otra vez asesinar. Una cosa así. Ay, rayos. Y ahora sí, seguimos pues con profundizando un poco más en el tema de este personaje, que, o sea, a diferencia de Allen, digamos que no, aparentemente no tendría un perfil así como para ser un asesino serial, sino era, digamos, que alguien más normal, entre comillas, según los estándares o estereotipos que tiene la sociedad, porque era pues un hombre trabajador, tenía algo de dinero por su trabajo en los diarios, etcétera. Entonces como que no se explica tanto como con Allen el por qué él estaba motivado a eso, ¿no? Pero algo que vamos a ver como coincidencia, la cuarta ya, es que Gaikowski firmaba con una abreviatura, que es de Gaik, que podía ser escrito de varias maneras. Y en uno de los códigos que envió, específicamente el 31 de julio de 1969, se puede ver la palabra Gaik, que es como él firmaba su propio apellido, simplemente que escrito de otra manera, pero que sonaba igual. También... Ajá, sigue. Es que Gaik suena... es una abreviación... tiene algo de lógica para abreviar Gaikowski, porque es muy largo. Sí, la verdad que sí. Sí. Pero eso tiene una explicación súper larga y de incluso después, ¿no? Con la carta, con todo el descifrado de los símbolos estos que mandaba, ¿verdad? Claro, porque sí, ya hemos hablado que se sospechaba de que él podría haber estado relacionado con códigos cifrados. Y para descifrar pues un mensaje oculto, por lo general se inicia con una key o una llave que se denomina así a la palabra clave. Y en este caso, esta llave o este key sería la palabra Gaik.
la cual sería la base para poder descifrar todo el mensaje, obteniendo encima de Geik las letras cause, que en inglés es la abreviación de because, que significa ¿por qué? Entonces, finalmente quedaría Geik cause key. O sea, Geik, cause que era por qué en inglés, y key que es llave, y que unido todo suena exactamente igual de Gaikowski. Gaikowski. No, en serio. Ahorita que lo acabas de eso. Gaikowski. Gaikowski. Es cierto. Claro, es como que suena tan enrevesado que suena así tipo a acertijo de Dan Brown en sus libros, no sé, algo así súper rebuscadazo. Pero que tiene como que tanta lógica una vez que ya lo sabes, que, o sea, dices, no way, o sea, esto tiene que ser. Pero, o sea, en realidad puede ser una de las tantas coincidencias que hace que sea posible, pero no probable. No, eso de Gaikowski me ha dejado como que así, no sé, mind blowing, no sé. Pero ahora, pero las coincidencias no acaban ahí. Hay más. Nancy Slover, que era la despachadora de la policía de Vallejo, que fue contactada por el Zodiaco poco después del ataque de Blue Rocks Springs, el que ya habíamos mencionado al inicio, el de Darlene, identificó una grabación de la voz de Gaikowski como la misma del Zodiaco. O sea, como que habían identificado su voz aparentemente, aunque igual ya sabemos que la voz no necesariamente es una prueba tan fidedigna, porque hay muchas personas que tienen la voz similar, si no, no existiría Yo Soy. O Yo Me Llamo, o Mi Nombre Es, como lo digan en su país. Los programas de imitación. Ajá. Di quién eres y canta, ¿no? Yo soy el asesino del Zodiaco. Y empieza a hablar así. Por Dios. Yo te elijo, ven para acá, ven para mi equipo. Okay. Ya, ahora vamos a ver que las coincidencias no acaban ahí. Sexta coincidencia. Durante 1971 y 1974, Gaikowski habría estado en un tratamiento por una enfermedad mental en el hospital Mount Zion. Coincidentemente, esta concuerda con los años de silencio del asesino. O sea, hubo justo este periodo de tiempo, entre 1971 y 1974, estos 3 años, ha coincidido tanto con Gaikowski como con Allen, porque Gaikowski estuvo en tratamiento, o sea, en uno de estos, ¿cómo le llaman? Estos centros de terapia. Manicomios. Ya, bueno, si lo quieres decir más oscamente, sí. Pero bueno, básicamente por una enfermedad mental, él estaba internado. Y en el caso de Allen, estos años fueron los que él estuvo preso por el tema de los acosos que habría tenido hacia niños. Entonces es por eso que ambos, digamos que calzan perfectamente con el perfil del asesino, porque durante estos años no hubieron cartas del Zodiaco. Es en 1974 cuando vuelven las cartas del Zodiaco. Incluso lo curioso es que cuando él regresa en el año 74 en su carta, él se empieza a escribir pues para compartir sus opiniones sobre la película El Exorcista, ¿no? Pero lo curioso, oye, la verdad es como que él, ha estado tanto tiempo encerrado, sale el asesino del Zodiaco y va al cine, ¿no? Ve la película, todo chévere, y ¿qué hago ahora? Ya sé, voy a escribirles a los diarios, ¿no? Y habla a todos haciendo su comentario de la película. Que le había gustado. Está ahí tipo sin escape. Sí. Lo curioso es que en esta fecha Gaikowski trabajaba precisamente en un cine. Es que este man era muy workaholic, o sea, trabajaba en un periódico y pues entonces comenzó a mandar sus cartas para el periódico. Y ahora trabaja en un cine, entonces va a opinar sobre El Exorcista. Así. Okay. Bueno, la verdad es que sí. Bueno, en el caso de Gaikowski, pues él murió en el año 2004, así que F por él. Pero, o sea, si es que él de verdad habría sido el asesino del Zodiaco, pues algo que no podremos saber. Y en el caso de que se llegue a saber, pues no podrá pagar por ello. Okay, estos dos son como que los top de los sospechosos acerca del asesinato, de todos los asesinatos que cometió el Zodiaco. Pero tenemos aún más sospechosos de los cuales vamos a hablar. Por ejemplo está Rick Marshall,
Marshall era el sospechoso que más se parecía al retrato robot proporcionado por los testigos. Recordemos que los chicos que más o menos presenciaron el asesinato de Stein dieron sus declaraciones a la policía, con lo que se armó el posible retrato hablado. Claro, y no solo eso, sino que también hubieron dos sobrevivientes que fueron los que también ayudaron a detallar este retrato robot, etc. Exacto. Exactamente. Y por ejemplo, este hombre, Marshall, era el que más se parecía al retrato, era amante del cine y la literatura, y recordemos que las cartas del zodiaco también estaban ligadas a un libro y que de ahí por ahí sacaban extractos. Entonces por ahí puede ser. Marshall aseguraba que no le extrañaba que los policías dudaran de él cuando compartía tantos intereses culturales con el asesino. O sea, era como que, sí, me parezco. Durante el registro de la casa de Marshall se encontró una máquina de escribir de similares características a la que se asumía usaba el asesino, además de una máquina de coser. El Zodíaco, recordemos que se hizo una capucha y cosió su emblema en su perchera y todo su Zodíaco uniforme. Entonces, ajá. Y otros ítems sospechosos no detallados. Morfosis. O sea, es como... No, más que morfosis, es como cuando el hombre araña comienza a hacer su traje el solito cosiendo. Claro. Ándale. Sí, igualito. Pero esta vez no era para salvar Nueva York ni nada, era para cometer sus delitos. Entonces, aquí Rick Marshall con su máquina de coser y su máquina de escribir era uno de los posibles sospechosos del Zodíaco. Claro, es que hemos visto que, o sea, son coincidencias, igual que otros ítems sospechosos que no se detallaron en el informe, pero, o sea, en ningún caso pueden decir que es el mismo que se utilizó, solamente pueden decir que es algo similar o es una simple coincidencia, o sea, no creo que es parecido. Claro, o sea, en una época en que no está, pues, extendido el comercio online, me imagino que había mucha la gente que necesitaba arreglar su ropa ellos mismos y no era tan inusual que una persona tenga, pues, su máquina de coser en su casa, ¿no? Claro, yo tengo 2, mi mamá tenía 2 máquinas de coser. Ah, bueno, yo nunca tuve, pero una abuela sí. Yo sí, no sé coser a máquina, lamentablemente. F por mí. Ya, sigamos. Ya, sigamos. Siguiente sospechoso. Lawrence Kane. En este caso, es uno de los candidatos más probables según las pruebas. A él lo diagnosticaron tras un accidente de coche en 1962 como una persona incapaz de controlar sus impulsos. Fue identificado por las 2 hermanas de la víctima, Darlene Ferrin, como el hombre desconocido que asistió al funeral. O sea, ya habíamos mencionado que había un hombre que se metió a la fiesta. Ya habíamos mencionado ya la manera en cómo asesinó a sus víctimas, y después de ello, o sea, tuvo la conciencia de acudir al funeral. O sea, se menciona que fue un hombre desconocido. Sí, pero no se podía reconocer a él como el asesino del Zodíaco en ese momento, porque aún no había sido mediático el caso, fue la primera víctima. En el caso del secuestro en coche, que hablamos de Kathleen Jones al inicio del episodio, también señaló la foto de Kane como la imagen de su agresor. O sea, es como que ya son 2 personas que lo señalan a él como el agresor. Kane estuvo en la Marina. Otra vez volvemos a ver la coincidencia con de la criptografía, con el calzado militar, con el acceso a los mensajes cifrados, muy usuales en la Marina, en la cual estuvo trabajando, y también, o sea, estudió codificación naval, que es lo que le habría dado las pautas para poder armar sus códigos, antes de ser descartado y enviado de vuelta a su casa, ¿no? O sea, estuvo ahí un tiempo, pero bueno, no culminó su servicio. La descripción de Kane se asemeja mucho a la declaración de los testigos supervivientes, y además vivía cerca de la calle en donde mataron al taxista Paul Lee Stein, al igual que Arthur Lee Allen, que también vivía cerca. O sea, es como que todos los posibles asesinos están ahí bien concentrados, parece. Y poseía, pues, un coche muy similar al descrito por los testigos en las otras localizaciones de los crímenes. Y por mucho dato que los psicólogos puedan destacar, Kane era probablemente asexual,
lo cual explicaría por qué ninguna de las víctimas del Zodiaco fue agredida en ese sentido. Ok, creo que hay un término actual que le dicen pansexual, pero no estoy segura porque yo ya me mareo. ¿Que le gustan mucho los panes? A mí me gustan los panes. No sé. ¿Soy pansexual? No, no eres pansexual. Okay. Serías panfílico o algo así, no sé. Eso suena peor. No sé, pero creo que había un término que era de pansexual que va por el tema de que no sientes como atracción ni al hombre ni a la mujer. No estoy segura, no quiero pecar de mensa, pero algo así era. Claro, eso es asexual, que no siente atracción sexual por de ningún tipo, ¿no? Entonces ese es otro de los posibles perpetradores de crímenes a cargo del asesino del Zodiaco. Así es. Y así como estos, han habido pues muchos sospechosos a lo largo de los años que han ido saliendo. Y uno de los casos pues curioso de esto es que hace unos 18 años más o menos, un hombre americano de 76 años, de nombre Joseph Newton Chandler, el tercero con el nombre, supuesto asesino del Zodiaco, y ladrón de identidades. Juego de Tronos. Sí, al mismo estilo, algo así. Claro, es que lo que pasa con este hombre, lo que pasa con este sospechoso es que él habría robado esta identidad a un niño muerto, y es como que él estaba viviendo su vida, ¿no? Así, y nadie se había percatado de esto hasta que lo encuentran muerto en su casa, y y se dan cuenta de que no es quien decía ser, quien decía su identificación. Y después empiezan a notar varias similitudes con el asesino del Zodiaco, principalmente físicas. Y la verdad es que tú lo ves, sí, pues parece el retrato del asesino del Zodiaco, pero hecho con FaceApp, así para que se vea viejito. Así tal cual. Con la aplicación. Claro, pero no se han podido encontrar mayores muestras, sin embargo, se estuvieron haciendo algunos estudios y que también marcaba pues ciertas como que coincidencias o sospechas, pero no las suficientes como para poder acusarlo de que él era el asesino. Y así han habido pues muchos otros casos de sospechosos, ¿no? Así es, por ejemplo, después de muchos años igual vamos a ver a alguien que se llama Earl Van Best, y de hecho a este señor los indica como el posible asesino del Zodiaco su hijo, Gary Stewart, que es todo un enredo porque Gary Stewart saca un libro que se titula Mi padre es el asesino del Zodiaco. En este libro se explica cómo descubre él quién era su padre y cómo él comienza a atar cabos para llegar a la conclusión de que su papá era el asesino. ¿Qué pasa? Que Gary Stewart no había sido criado con su mamá biológica, ni obviamente con Earl Van Best, que era su padre biológico, es Earl Van Best Jr., sino que él creció con su familia adoptiva. Y en 2002, me parece, es que él se entera que él conoce a su madre biológica, que era mi tocaya, de hecho se llama Judith Guilford. Ah, entonces este es definitivamente. Sí, este es fijo. Cuando envuelves una Judith ahí ya la cosa se pone brava, tú sabes. Entonces, cuando Stewart conoce a Judith Guilford en la primavera del 2002, él ya estaba a punto de cumplir 40 años, trabajaba como ingeniero y comienza a investigar muchas cosas sobre su pasado. Se entera de que, sus padres se habían casado, incluso se habían conocido cuando Judith tenía 14 años apenas, y que el matrimonio de estos dos señores se anula porque Van Best era juzgado en San Francisco por corrupción de menores. Es decir, ya ahí comienza a ver el perfil delincuencial de su padre. Y él dice: yo quería conocer a mi padre, amarle e incluso perdonarle por lo que había hecho. Pero después de que comienza su investigación acerca de su pasado, o sea, tú te imaginas, no conociste a tus papás, no conociste a tu papá biológico, comienzas a indagar a ver qué tipo de persona era y te vas dando cuenta que podría haber sido el asesino del Zodiaco. Entonces, dice que
incluso Stewart pidió después que hicieran una comparación entre las cartas que mandaban o las letras del zodiaco que habían registradas con con el documento cuando firmas para casarte, ¿cómo se llama? Con tu certificado de matrimonio. ¿Ya? Entonces, él consiguió el certificado de matrimonio de sus papás y quería que las comparen con las cartas que tenían del zodiaco, la policía, para ver que había coincidencia en el tipo de letra. Después, algo mucho más forzado de repente es que comenzó a buscar dentro de los criptogramas y a tratar de resolverlos, y dentro de todas las letras ininteligibles así tan separadas que habían, dice que él logró formar, de hecho, Earl Van Best Jr., lo cual era muy raro porque hacer que cuadren todas las letras así estuvieran en desorden y ahí salía en realidad el nombre de su padre, pues también lo lleva a sospechar. Ya. Aparte de esto, ya todas las coincidencias, ¿no? Este señor ahí en su libro. En el retrato hablado del asesino del zodiaco se decía que tenía una cicatriz diagonal. Su papá también tenía una cicatriz idéntica a la que se decía que tenía el zodiaco. Ajá, coincidencia. No lo creo. Y aparte de esto, también las huellas dactilares coinciden con las del asesino del zodiaco. No. Chichañol, que ya hizo toda una investigación él. Entonces dicen, la misma cicatriz en las huellas dactilares, la misma, o sea, todo lo que él pudo ver, las coincidencias las encontró en criptogramas, en cicatrices, en letras, en todo. Entonces él decía, a medida que pasaban los años y que iban reuniendo más indicios, no podía negar que mis peores miedos se habían convertido en realidad. Sentí que mi responsabilidad era compartir estas verdades que había conocido de una forma que no dejara dudas sobre la identidad del asesino y sobre las razones por las que había cometido sus crímenes. Porque aquí el señor dijo, ¿sabes qué? Yo ya me di cuenta que mi papá es el asesino y ahora vamos a investigar por qué lo había hecho. Y comenzó a investigar más de su papá y resulta que su papá tenía conexión con sectas satánicas. Ahí se mencionaba. Ah, claro. Y es por eso que también se mencionaba que Darlene Ferrin, ella también habría estado pues involucrada en esta secta, en esta secta, y pues es ahí donde la habría conocido, o mejor dicho, donde él empezó a observarla, ¿no? Pero bueno, o sea, estas teorías pues no pudieron ser confirmadas, porque de hecho este tema con las sectas lo relacionan un poco también con el tema del que habíamos mencionado casi al inicio, que era el de Charles Manson y el asesinato de la familia, ¿no? Así es, es todo como que ahí hasta Satán está metido ahí metiendo sus garritas. ¡A mí que me meten! De hecho... perdón. Se metió el audio. No, sí, claro. Y así, entonces tenemos ahí a un sospechoso más bastante interesante, de hecho, Earl Van Best, y pues expuesto por su propio hijo. Claro, ahí recuerdo que, o sea, en el caso de la Dalia Negra también ocurrió algo similar, ¿no? Que habían investigado y que supuestamente habrían pues encontrado al verdadero asesino de la Dalia Negra, porque su hijo había hecho una investigación respecto a su padre, ¿no? Que, o sea, no pasó de la literatura, pero que todo indicaría de que sería el verdadero, este sí de veritas, ¿no? Este sí, 100% real, not fake. Así es. Pero recordemos que en este caso, de Gary Stewart, no se pudo comprobar, digamos, que él realmente haya sido su padre, pues, ¿no? Esto hace que toda su evidencia no pueda ser tomada como que 100% verídica hasta que no se haya podido comprobar que sí era su hijo. Pues es que es cierto, porque como vemos, él creció con su familia adoptiva, entonces puede que sí, puede que no, pero ahí tenemos toda la investigación y el trabajo detectivesco que se dio para investigar no solo quién era su padre, al final de cuentas que él ni lo sabía, sino investigar hasta el pasado, hasta que creo que mencionaba que
como él estaba metido en esto de las sectas satánicas, pues había conocido un pastor de Satán que era japonés y toda la madre, así, de verdad, bien fumado. Interesante. Fíjate, fíjate. Bueno, con eso terminaríamos nuestros posibles sospechosos, nuestros posibles asesinos del Zodíaco. Con esto acaba el desfile de sospechosos. Pero podríamos llegar a algunas conclusiones, algunas teorías, ¿no? Que podrían ser válidas también, ¿no? Así es. Vamos con las teorías. Vamos con las teorías locas. A ver. 1. El Zodíaco no era una sola persona. Y esta es muy plausible, la verdad. Ya, como que sea un grupo así, como una banda criminal que se llamaban el Zodíaco, algo así. Yo creo, ajá, algo así como tu grupo de exposición del colegio, pero para asesinar. Ah, como decían, por ejemplo, que Shakespeare en realidad no era una Uno persona, solo. William Shakespeare, Ajá. sino que era como que un grupo de escritores que firmaban bajo el nombre de William Shakespeare. Exacto. Ah, ya. Exactamente, a eso me voy. O sea, como una firma, como una marca, como, no sé, pues, como en nuestro caso los edificios que dicen Foster, pero en realidad es el estudio Foster, algo así. Ya. Pues, imagínate. Dice que el Zodíaco podría no haber sido una sola persona porque, o sea, aparte que puede haber sido que uno se encargaba de escribir las cartas, y aparte que nunca coincidió ni una huella ni el resto del ADN como que en las mismas cartas. O sea, puede haber sido como que un trabajo en equipo. Unos se dedicaban a asesinar y otros se dedicaban a mandar las pruebas y otros se dedicaban a mandar las cartas. Y para tener distintos tipos de escritura también, por lo que de repente eran como que una red de asesinos, una red de crimen organizado, ¿no? Que firmaban con esto del Zodíaco. Y recordemos que Lawrence Kane y Arthur Lee Allen vivían cerca, o sea, es probable esta teoría. A lo mejor, claro, a lo mejor de nuestros sospechosos no eran solo uno, sino eran dos. Claro, o sea, quizá, quién sabe si a lo mejor todos los sospechosos que hemos mencionado y otros más, en realidad sí estaban involucrados porque es como que coinciden y calzan dentro, pero que al final, pues, a fin de cuentas, hicieron esto para despistar, cosa que al investigar a cada uno no encontraban pruebas suficientes porque otro era el que los había ejecutado, ¿no? Así es, o sea, los desviaban. Sería una movida bastante inteligente, de hecho. Interesante. Otra. Ya, sí, la siguiente teoría sería que el Zodíaco nunca existió. ¡Chan, chan, chan! Ay, nos hemos pasado 2 capítulos hablando de algo que no existió. Claro, es que bueno, si nos ponemos a pensar detenidamente, debido a la alta tasa de asesinatos que hubo en Vallejo, la policía pues podría haber creado estos códigos y pistas para inculpar a una sola persona, y además los que a los periódicos de cierta forma también les convenía, ¿no? Porque así era como que no solo era un asesino serial, pero se había vuelto viral prácticamente. Bueno, podían como que culparlo de todo a una sola persona en vez de admitir pues como que la incompetencia para capturar a los verdaderos culpables, ¿no? Además, como solicitaban que los códigos salieran en primera plana, esto implicaba pues muchas más ventas para los diarios, o sea, puede haber sido algo de coalición entre la policía con los diarios, ¿no? Aunque, o sea, es como que igual es algo forzado porque recordemos que el asesino del Zodíaco se burlaba de la policía, así que sería un poco raro que la policía se insulte a sí misma en las cartas, ¿no? O sea, quizás por este motivo podríamos descartarlo, ¿no? Sí, o sea, una cosa es que es probable que digas que la policía lo inventó para tapar la falta de efectividad de sus oficiales, pero ya llegar al punto de que él se burlaba. De hecho, en una de las cartas me acuerdo que decía algo así como que eran unos inútiles, y en otra de las cartas decía que había o sea, es que no sé, es muy contradictorio. En una de las cartas yo recuerdo que él decía, hay mucho más honor en matar a un policía porque el policía te puede responder. Uh-huh. Entonces, puede que sí, puede que no, pero sería muy forzado decir que la policía se burla de ella misma y luego como que se autopersiguen. No, yo sí, esa sí la descartaría también. Ok. En el caso, por ejemplo, de la película del Zodíaco,
Es del año 2007, y la verdad es que sí es bastante buena, aunque digamos que ahí sacan sus propias conclusiones, se centran en uno solo de los sospechosos, y bueno, no le vamos a decir en quién para que lo puedan ver, pero la verdad es que sí está narrado de una forma muy interesante, maquillando un poco algunos datos, algunas cosas, pero como película funciona muy bien. Así que dime, Judy, para ti, ¿quién crees que ha sido pues cuál es tu sospechoso favorito? A mí la verdad yo apuntaría al primero que mencionamos. Arthur Lee Allen. A Arthur Lee Allen, sí, o sea, me parece como que el perfil más enfermo de todos, no sé, y el más retorcido con todo esto de las pruebas, los pollos, no sé, hasta por los pollos yo creo que él fue, pobres pollos. Claro, sin considerar los anfibios y mamíferos pequeños que fueron encontrados, sí, degollados en su refrigerador y todo eso. O sea, yo sé que él tenía permiso por la carrera y por el tipo de estudios que realizaba, pero no sé. O sea, puedes decir todo esto de los pollos, de los animales, pero ya pasamos al tema en el que él tenía estos fetiches sexuales extraños también y que era un pederasta, entonces yo me inclinaría por él, por Arthur Lee Allen. Es muy posible, no sé los otros 1980 y tantos sospechosos, pero por ahí podría ser él. En mi caso yo sospecho un poco más de Kaikowski, no sé, por alguna razón me atrae mucho lo rebuscado que puede llegar a ser y que aún así coincida, ¿no? Solo por sí, eso también. voto por Kaikowski. Sí. Eso es que esos dos son como que... Y el de Kaikowski igual por lo de la fonética y todo esto está interesante, la verdad. Uh-huh. Y es muy posible. Pero bueno, con esto llegamos al final ahora sí, de toda esta historia súper enredada con nacimientos, partos, secuestros, jóvenes calentones, linternas y todo esto del asesino del Zodiaco. Y esperamos que les haya parecido ameno todo esto, a pesar de que es un relato de muertes, pero pues aquí estamos contándoles nuestras teorías, nuestros pensamientos acerca de este asesino. Claro. Y si alguien quiere corregirnos, aportar algún dato, etcétera, ya saben que pueden escribirnos con total confianza, que estamos pues gustosos de poder interactuar con ustedes. Y que así pues si nos equivocamos en algo, pues normal, lo aclaramos después, no nos tomen tan en serio, porque o sea, el objetivo del podcast siempre ha sido acercar algunos temas que a nosotros nos interesen en un formato pues de charla, de conversación, y que ya si a alguien le interesa pues que pueda profundizar más, ¿no? Así es, esa es la intención, y poder compartir con ustedes, así que no se olviden de escribirnos, que nosotros vamos a estar atentos a todos sus comentarios. Así es. No se olviden de escucharnos en todas las plataformas. Estamos en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en TuneIn Radio. Y de hecho en cualquier plataforma nosotros estamos tratando de abarcarlas todas. Ahora también contamos con Patreon para que puedan acceder a contenido exclusivo que estamos preparando para todos ustedes. Y no se olviden de seguirnos también, ¿no? Así es, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram como Cultura Cocktail y Cultura Cocktail Podcast. Dennos like, dennos follow y escríbanos por ahí. Ahí estamos compartiendo de todo, hasta memes, todo. Bueno, pues sí. Y adiós. Adiós.